Indudablemente, estamos viviendo en tiempos angustiosos, en los últimos tiempos, profetizados por diferentes profetas desde hace mucho tiempo antes, desde hace muchos años. El último profeta que nos puso sobre aviso sobre las cosas que sucederían en este tiempo fue sin duda el profeta Juan. Daniel, unos 550 años aproximadamente antes de Cristo, ya nos había establecido una serie de profecías que tenían que ver con el cumplimiento a través de la Edad Media y hasta nuestros días. El profeta Juan se levanta unos 90 años después de Cristo para escribir el libro de Apocalipsis y traernos más detalles sobre las cosas que están sucediendo. Si hoy por la mañana usted se levantó y vio las noticias, o probablemente no lo hizo, pero si ayer lo hizo, cualquier día de la semana puede hacerlo, y usted se enterará de que cada día suceden cosas diferentes, cosas que nos indican que la segunda venida de Cristo está ya cercana. Es más interesante todavía cuando vemos que todo lo que sucede fue registrado previamente ya por los profetas en la antigüedad. Nos dejaron un mensaje claro y directo para nosotros hoy en el siglo XXI. Cada cosa que sucede fue escrito. El capítulo 24 del libro de Mateo nos habla de las grandes señales que estarían pasando en el siglo XXI aquí en nuestro tiempo para esta generación. Sin embargo, el tema que nos ocupa en esta noche es identificando a la segunda bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Anoche estudiamos acerca de identificar la primera bestia del libro de Apocalipsis en el capítulo 13. Y nos decía que era una bestia que tenía características de las tres primeras bestias del capítulo 7 de Daniel. Esta bestia, la primera del capítulo 13 de Apocalipsis, tenía rasgos de un leopardo, tenía rasgos de un oso y tenía rasgos de un león. Esto era muy parecido a lo que sucedía en el capítulo número 7 de Daniel, en donde esa bestia tenía características de oso, de león, otra de oso y otra de leopardo. Y estas tres características se habían juntado para darle forma a la primera bestia de Apocalipsis 13, y llegamos a la conclusión que el poder romano papal se ajusta pero perfectamente a las características y al tiempo en que se levantaría ese imperio para gobernar la tierra. También hablábamos anoche acerca de las diferencias, las diferentes fórmulas que se usaron, y más específicamente una para poder controlar el mundo. El imperio de Roma pagana se unió a la religión, adoptó la religión cristiana como la religión del imperio. Y después de que la iglesia en el primero y segundo siglo fue perseguida, ahora, después del quinto siglo, era perseguidora de los pocos cristianos fieles al evangelio puro que habían quedado. Sin embargo, ese periodo fue de 1260 años que comenzaron en el año 538 hasta el año de 1798. ¿Qué fue lo que sucedió en ese año? En ese año, el Papa Pío VI fue llevado al exilio, nos cuenta la historia perfectamente, por manos del general del ejército francés, Berthier. Lo llevó prisionero y murió en el año de 1799. Pero en el año de 1800 se nombró a un nuevo papa en Roma, pero ya sin el poder y sin el carisma y sin todo lo que tenía anteriormente. Ahora bien, el capítulo 13 nos continúa hablando en ese orden de una siguiente bestia que se levanta después de esa primera bestia que tenía la herida mortal y vivió. Nota lo que dicen los versículos 11 en adelante. Después, dice Juan, vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la bestia, cuya herida mortal
fue sanada. Y hace señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, pero para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una señal o una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice Juan. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Pues bien, por ahora vamos a quedarnos por acá y vamos a establecer algunos puntos básicos de este tema. Lo primero que vamos a identificar es que esta segunda bestia de Apocalipsis 13 surge después de la primera bestia de ese mismo capítulo. Es decir, que si la herida mortal, si el fin de su primera etapa, si la herida mortal de la primera bestia de Apocalipsis 13 ocurre en el año de 1798, en cumplimiento de los 1260 años que le fueron entregados para gobernar el mundo, para perseguir a los cristianos, significa entonces que alrededor de esa fecha surgiría, no es que tendría el poder, tendría su origen la segunda bestia de Apocalipsis 13. Quiero hacer un paréntesis acá. Esto no se trata de religión, esto no se trata de denominación, esto se trata de estudio de la Biblia. Se trata de que usted tiene que tomar la Biblia en casa e ir indagando, buscar la historia e indagar la historia. Esto se tiene que ver con que seamos honestos con nosotros mismos y estudiemos la Biblia. Por favor, esto es algo que necesitamos hacer todos, para no repetir más de lo mismo, sino para poder llegar a conclusiones completas y absolutamente bíblicas. Quiero hacer otro paréntesis aquí para saludar a nuestros hermanos que nos están viendo desde diferentes partes del mundo. Tenemos a la hermana Sandra Maya desde Colombia. Ella es alumna del Instituto Teológico Digital y ella está en este momento siguiendo nuestra señal desde Colombia. Ella, su esposa, su iglesia están en este momento siguiendo nuestra señal a través del Facebook. También queremos saludar a todos nuestros alumnos del Instituto Teológico Digital en diferentes países del mundo, desde Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia, Centroamérica, México, Estados Unidos, España, Bélgica. Tenemos alumnos en diferentes partes del mundo que nos están siguiendo en este momento. Algunos lo harán después, otros lo están compartiendo en sus muros en este instante. Un saludo muy especial para ellos. Y ahora sí, volvamos al estudio de la Biblia. Decíamos que entonces la segunda bestia del capítulo 13 de Apocalipsis tiene que ver con el surgimiento alrededor del año 1798, que fue cuando el imperio papal obtuvo su final en su primera etapa, su herida mortal, cuando le fueron quitados su poder, su dominio y toda la influencia que ejercía en el mundo entero. Y a partir de ese momento entonces debe surgir un nuevo imperio, un nuevo poder, una nueva nación en el mundo que se identifique y que tenga las características que el profeta Juan describe en el capítulo 13, versículos 11 al 18 de Apocalipsis. Ahora, quiero hacerles una pregunta.
¿De quién podrá estar hablando Juan? ¿Qué nación se podría ajustar en nuestro tiempo? Porque sería una nación que a partir de su surgimiento será la nación que estará ejerciendo dominio en el mundo entero hasta cuando Cristo venga. En este tiempo, ¿cuál será la nación o el imperio en el mundo que cumpla las estadísticas, que cumpla las características de lo que Juan está describiendo allí? Noten, vamos a hacer un pequeño repaso. Hay algo que quiero mencionarles y que el pastor Esteban Bor menciona en alguno de sus sermones. Él dice que hay una característica especial que debemos tomar en cuenta. Y es que el surgimiento de los imperios a través de la historia siempre se ha movido en el mapa hacia el lado izquierdo. En otras palabras, se va moviendo los imperios a través de la historia hacia el lado izquierdo de su mapa. Vamos a ver el primero. El primero fue Babilonia, que sería más o menos Irak. Y claro, el imperio se expandió hacia el este, hacia el oeste, hacia el sur y hacia el norte. Un imperio enorme, pero que su capital era Babilonia. Lo que ahora sería Irak, lo que hoy sería Bagdad o cerca de Bagdad, junto al río Éufrates, era el imperio babilónico. Después vinieron los medos y los persas, lo que hoy sería Irán, que se extendieron hacia el este, hacia el occidente, sur y norte también. Y su capital era Susa, y que luego vamos a ver que también gobernaron, Darío fue uno de los que gobernó en Babilonia. Luego vamos a ver que el siguiente imperio es Grecia. Y Grecia tenemos que buscar ahora hacia el sur de Europa, más o menos, entre Europa y Asia, el antiguo imperio griego que gobernó todo el mundo conocido de aquella época. Y después del imperio griego surge el imperio romano y tenemos que movernos un poco más al oeste, hacia la izquierda, donde podemos encontrar el país que ahora se conoce como Italia, que la ciudad que todavía mantiene su nombre, que sería Roma, fue el imperio romano que gobernó y doblegó al mundo entero conocido en aquel momento. Ahora bien, luego el imperio pagano romano adoptó la religión y se convirtió en un imperio político y religioso a la vez. Y quien dirigía era un obispo, era un sacerdote, era el Papa. Y él gobernó con mano de hierro durante 1260 años el papado, persiguiendo a todos los que tenían todavía la esperanza de obedecer el evangelio puro que el Señor había dejado para sus hijos. Pero en 1798 el imperio romano se le quitan sus poderes y aunque comienza a surgir, pero de una forma débil. Ahora, según la profecía, debe suceder alrededor de esa fecha otra potencia en el mundo que se identifique con las características que Juan dice que debe tener esa segunda bestia. Pero esta segunda bestia, su surgimiento sería completamente diferente. Si ustedes ven, la primera bestia del capítulo 13 de Apocalipsis surge del mar, al igual que las otras 4 bestias del capítulo 7 de Daniel, surgen completamente del mar. De acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis capítulo 17 y versículo 15, las muchas aguas de donde surgen las bestias y donde se mueven las bestias son un símbolo de multitudes de personas y de zonas geográficamente muy pobladas. Esto nos puede ubicar muy claramente en lo que era el Medio Oriente, lo que sería Irak, Irán, Grecia y Roma, todo lo que sería Europa, el mundo que se conocía hasta ese momento. Y es hasta después de 1500 que comienza a ser colonizado el nuevo continente conocido como América. Pero es a partir de que ya el continente va formando un poco va tomando un poco de forma, es que comienzan a haber países influyentes
desde América para el mundo. Ahora la pregunta que quiero hacerles es, si estas profecías de los imperios eran bestias que surgían de la tierra y que podemos ubicarlo desde el Medio Oriente hacia la izquierda, hacia el occidente, buscando la ruta de Europa, entonces la siguiente bestia que surge, que es la segunda del capítulo 13 de Apocalipsis, tendría que surgir un poco más al occidente geográficamente hablando. Para el año de 1798, el continente americano ya había sido colonizado completamente e inclusive estaban sumidos en guerras civiles por tratar de buscar un posicionamiento en cuál ideología seguir. Ahora bien, el punto que quiero mencionarles es que si ustedes se fijan en el mapa, lo único que tenemos al oeste de Europa es el continente americano. Así que si usamos ese argumento para decir que desde la derecha hacia la izquierda se van moviendo los imperios a través de la historia, entonces la segunda bestia de Apocalipsis 13 tendría que surgir ¿en dónde? En América. Ahora, no quiero decir que ese sea el único argumento para determinar que tiene que ser en América el surgimiento de una segunda bestia, según lo dice Apocalipsis 13, del 11 al 18. Veamos, hay una característica más. Esta bestia surgiría de una zona despoblada, porque dice que surge de la tierra. Si ustedes se dan cuenta, el resto de las bestias surge del mar, surge de áreas pobladas, surgen en Medio Oriente, surgen en Europa, donde había mucha gente ya para aquella época. Muchísimas personas vivían en Europa, muchísimas entre Asia y Europa. Era la zona más o menos poblada o mayoritariamente poblada. Para esa fecha, América todavía no era un continente demasiado poblado, apenas estaba comenzando. Dicho sea de paso, déjenme decirles que es en ese momento que el capítulo 12 de Apocalipsis comienza a tener sentido. ¿Por qué razón? Porque dice el capítulo 12 que cuando el dragón comenzó a perseguir a la mujer, que es una tipología, también un símbolo de ver cómo el diablo, usando poderes humanos, estaba persiguiendo la tierra, dice que la mujer, o sea el pueblo de Dios, se le fueron dadas alas de águila, dice el capítulo 12 de Apocalipsis, y se fue a huir al desierto. Y es desierto, note, un área despoblada, y estuvo sustentada allí durante, ¿cuánto creen ustedes? Dice 1260 años. Son días, día por año. 1260 años estuvieron allí sustentados. Y después fue comenzando a tomar forma todo esto. Ahora bien, esto nos debe llevar a la época de la colonización, que en medio de persecuciones religiosas en Europa y en el mundo, los pocos cristianos que lograron salieron huyendo en embarcaciones hacia el nuevo continente, hacia una tierra de libertad, hacia un sitio donde nadie los perseguiría, abrirían nuevas fronteras, abrirían nuevos horizontes. Sin embargo, al llegar allá, por eso es que la Biblia nos dice que la mujer se fue huyendo al desierto y estuvo allí, porque el capítulo 13 de Apocalipsis nos dice que el surgimiento de esa segunda bestia es diferente a todas las demás. Surge de la tierra, surge de área despoblada, pero tiene características que solamente se asemejan a Jesús y a sus hijos. ¿Cuáles son? Dice que tenía la apariencia de un cordero. Es decir, esta bestia segunda que aparece en Apocalipsis 13 tiene la apariencia de un cordero. Y cuando analizamos el idioma original, el cordero, se usa una palabra en griego que es aplicada como para corderito o cordero joven. Lo que eso significa que sería una bestia recién naciente, recién comenzando a existir. Pero, ¿por qué tenía la apariencia de cordero? Porque tendría sus características de cristianismo.
Pero si vamos unos siglos más atrás, los que vemos que están huyendo desde Europa hacia América eran cristianos que llegaron a América a poblar América. España a la mayor parte de Latinoamérica, los ingleses a Estados Unidos y parte de Canadá, los franceses a Canadá mayoritariamente. Los comerciantes de esclavos llevaban a las personas por el Caribe y las dejaban por allí. Y luego en Sudamérica, España mayoritariamente y Portugal, todo lo que es ahora Brasil. Sin embargo, mientras España estaba exportando el catolicismo para Latinoamérica, en Norteamérica sucedía algo diferente. Eran cristianos que se oponían al papado, los que se estaban yendo hacia esa zona, en Norteamérica, para poblar Norteamérica. Y desde allí que proviene una celebración muy famosa en Estados Unidos que se conoce como Thanksgiving Day, que quiere decir el Día de Acción de Gracias, que es la celebración de los primeros peregrinos cristianos que llegaron de Europa a Estados Unidos. Y en una noche de mucho frío, los nativos y los peregrinos se intercambiaron comida, abrigos y demás. Y allí se celebra entonces el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias, porque se celebra la convivencia en la comunidad cristiana y no cristiana. Sin embargo, el resto de América fue colonizado en el área espiritual, religiosamente, por la Iglesia Católica. En Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, pues sería no directamente la Iglesia Católica, sino los rebeldes, prisioneros de guerra, gente indeseada, que por no blasfemar contra Dios, por no reprochar lo que habían creído, habían sido condenados a una vida de persecución, a una vida de miseria e inclusive la mayor parte de ellos a muerte. Por esa razón es que la mayor parte del tiempo Norteamérica, o más precisamente Estados Unidos, se ha identificado como un país protestante. El resto de los países latinoamericanos han seguido una línea católica. Y desde Estados Unidos nunca había existido un acercamiento tan rotundo con la Iglesia Católica. Hasta hace escasos algunos años atrás han habido algunos pequeños acercamientos entre la Iglesia Católica y Estados Unidos. Ahora bien, esta bestia entonces tenía apariencia de cordero. ¿Qué significa? Que la base sobre la que fue fundada tenían principios cristianos. Por eso tiene la apariencia de un cordero. Pero hay algo más importante que me llama todavía mucho la atención. Hay un solo país en Latinoamérica que su eslogan, que en su declaración de independencia, que dicho sea de paso ha sido grabada en todas las monedas, en la moneda nacional, lleva un lema y una declaración que hace que esta nación haya tenido un origen cristiano. Y es la siguiente declaración: In God we trust, que quiere decir, en Dios confiamos. Oh sí, es la moneda del dólar. Allí lleva impregnada la declaración de independencia, en la declaración de independencia, el eslogan, en Dios confiamos. Es inaudible creerlo ahora, pero sí es verdad. Estados Unidos tiene un origen cristiano, un origen protestante. Fue fundado por un país de personas que iban huyendo de la persecución religiosa que existía en el resto del mundo, especialmente en Europa. Por eso llegaron allí y poblaron el país. Y hacia 1798, hasta durante 1798, unos años más atrás, 1764 o 74 aproximadamente, Estados Unidos recién había comenzado a ser independiente de Inglaterra como una nación renaciente, apenas naciendo por esos años.
Por eso les dije yo al principio que tenemos que buscar una nación en el mundo que haya tenido su origen alrededor o cerca de 1798, que es cuando la herida mortal le es asestada a la primera bestia de Apocalipsis 13. Ahora bien, pero todavía en ese momento Estados Unidos era un pequeño corderito. Tenía cuernos de corderito, era un corderito mansito, sus raíces cristianas. Era un país sencillo, humilde, creyentes de Dios, porque sus antepasados, sus primeros colonos, habían sido cristianos, religiosos, protestantes, seguidores de Jesús, que rechazaban al papado y todas sus doctrinas paganas que habían cristianizado. Ahora bien, al paso del tiempo, ya ven que Estados Unidos estratégicamente es un país enorme y tiene costas a los dos principales océanos del mundo, Atlántico y Pacífico, y hacia el norte tienen vastedad de territorio pegando con Canadá. Ahora bien, es un país que poco a poco comenzó a ganar prestigio e influencia en el mundo. Poco a poco. Y las dos grandes guerras mundiales sirvieron como trampolín para que surgiera en el escenario mundial como la gran potencia mundial, indiscutiblemente sin ninguna competencia, o por lo menos en el mismo nivel. Eso es verdad. En la Primera Guerra Mundial, Europa quedó tan empobrecida que solicitaba a Estados Unidos que le asignara fondos, embarcaciones, municiones, todo equipamiento militar y demás. Y todo, comida, todo lo que producía, Estados Unidos tenía la capacidad en ese momento de producir para su gente y exportar a sus vecinos de Europa, para poder darles a ellos y Europa estar en deuda con Estados Unidos. Y la economía de Estados Unidos llegó a ser tan autosuficiente, tan sólida, que se levantó de tal manera que mientras Europa se hundía en una Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se fortalecía todavía más. Al punto que en la Segunda Guerra Mundial, casi hasta el final, Estados Unidos tiene que involucrarse porque atacan Pearl Harbor allá por Hawái. Los japoneses, que en ese momento era una gran potencia mundial, atacan Pearl Harbor y Estados Unidos, en respuesta a Pearl Harbor, se mete a la Segunda Guerra Mundial. Y sabemos todos que en 1945 se termina la Guerra Mundial cuando Estados Unidos, en venganza contra los japoneses, deja caer 2 bombas atómicas en Nagasaki y en Hiroshima. Y todos conocemos la historia, que el mundo se quedó espantado, como una nación que no hacía mucho tiempo era débil y dependiente de otras naciones, ahora era la que tenía la última palabra en cuanto a la guerra y al orden en el mundo. Y a partir de ese momento, Estados Unidos comenzó a tener una influencia tal en el mundo que no ha tenido paralelo. Muchos han dicho que tal vez sea la ONU la segunda bestia de Apocalipsis 13. Otros han indicado que tal vez sea Rusia. Otros inclusive indican que probablemente China con su resurgir. Sin embargo, basta con que demos una pequeña ojeada a través de la historia desde 1945 hacia acá, o por lo menos en los últimos años, sobre cuál es la influencia de los Estados Unidos en el mundo. La influencia política en el mundo es tal que se hace en el mundo lo que los Estados Unidos dice que debe hacerse. Solo hay pocos países, Rusia y China, los que tienen poder para convocar al Consejo General de las Naciones Unidas y entonces para poder discutir asuntos que Estados Unidos promueve. Pero casi siempre al final de esas relaciones, de esas reuniones, termina por imponerse Estados Unidos en lo que quiere hacer en el mundo. Si ustedes se dan cuenta, Estados Unidos tiene presencia militar o diplomática en por lo menos 170 países del mundo, en más.
Pero en 170 países del mundo, Estados Unidos tiene presencia militar a través de las famosas bases aéreas o bases humanitarias, que no son otra cosa, sino que presencia militar para, según ellos, defender los intereses de la seguridad nacional. Lo que vemos a nivel mundial es cómo los Estados Unidos ha ejercido una hegemonía tal que el mundo entero se ha rendido a sus pies. A excepción de unos cuantos países con los que Estados Unidos entra en comunicación cada vez que quiere hacer algo, el resto del mundo se ha rendido completamente a sus pies. Es más, y ya comenzó a hablar como dragón, porque si hay un país que no se alinea a los intereses de los Estados Unidos, entonces lo llena de sanciones. Y podemos poner ejemplos muchos en esta ocasión. Podríamos decir a Siria en este momento, Libia en el pasado, Irak en el pasado y en el presente. Podríamos hablar de la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, que finalmente hay una tregua. Podríamos hablar de las sanciones que han ido contra Venezuela, que aunque el gobierno no es de mi parecer, que gobierna Venezuela, tampoco soy del parecer de que sancionen a un país, porque al final los que sufren son sus ciudadanos. Los gobiernos que ellos viven del pueblo, ellos están felices en su casa, pero quienes sufren son los ciudadanos comunes y corrientes, como tú, como yo. Si un país se opone a la política exterior de los Estados Unidos, es declararle la guerra a los Estados Unidos. Y Estados Unidos ha encontrado muchas maneras de humillar, de denigrar, de hundir a un país, desde su economía hasta su política. Desde todos los frentes los tiene dominados. Usa instituciones como por ejemplo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Usa instituciones como la misma ONU, como la OTAN, como otras organizaciones, el mismo G7. Son organizaciones que están a disposición de lo que Estados Unidos quiere lograr. Que hay algunos que todavía se oponen, sí, pero que al final siempre terminan cediendo. Y es a lo que voy. En este momento, hoy por hoy, es los Estados Unidos de Norteamérica el país que cumple con las características que menciona Juan en el capítulo 13, versículos 11 al 18, como la segunda bestia apocalíptica que Juan ve en ese capítulo. Y el panorama parece aún más sombrío. ¿Por qué razón? Porque parece ser que mientras hay algún país en oposición por ahí, siempre aparecerá Estados Unidos, supuestamente en defensa de los derechos humanos, supuestamente en defensa de la democracia, que no ha sido otra cosa, sino que un engaño para manipular a las personas en todo el mundo. Ellos cambian gobiernos, ponen gobiernos, imponen gobiernos, hacen lo que quieren, porque los gobiernos del mundo están sometidos a su política exterior. ¿Saben qué es lo bueno, mis queridos hermanos? Que aunque se avecinan tiempos mucho más difíciles, dado a que esta bestia unirá su poder a la primera bestia y harán que se haga una imagen para que se comience a predicar que debemos de adorar a la primera bestia, que habrá persecución y vendrá la marca de la bestia y vendrá tantas cosas que nos dice la Biblia. Lo bueno de todo esto es que sabemos que cuando encontramos estas bestias en el capítulo 17 de Apocalipsis, también encontramos que cae. Porque un día el mundo despertará y se dará cuenta de las atrocidades que esta bestia ha hecho. Y también recibirá su castigo. Mis queridos hermanos, estamos llegando a momentos en que la imagen de la bestia, que es el tema que quiero tratar el día de mañana,
la imagen de la bestia está a punto de aplicarse en el mundo. Los principios de nombrar a un líder supremo mundial que tenga vínculos con la política y vínculos religiosos están a punto de aplicarse en el mundo. Es decir, ya existe, pero todavía no es una realidad aplicable obligatoriamente. Estamos en un momento en el que poco falta para que comencemos a ser perseguidos de nuevo por el poder de la primera bestia y la segunda bestia, que unirán esfuerzos para perseguir a los verdaderos cristianos. ¿Sabes a quiénes? Sí, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, aquellos que conforman el pueblo remanente de Dios. Por eso es que tú, mi hermano, y yo tenemos que estar firmes en este momento de la historia, firmes, porque el enemigo buscándote está como león rugiente para devorarnos. Es que en esta tierra nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra huestes, contra potestades. ¿Sabes por qué? Nos dice el capítulo 13 que el dragón, o sea el diablo, le dio el poder a la primera bestia. Y nos dice que la segunda bestia recibe el poder de la primera bestia. ¿Eso qué quiere decir? Que el poder viene del enemigo. Estamos viendo poderes humanos, fuerzas humanas desplazarse, pero en realidad atrás de todo eso es el mismo Satanás que está buscando cómo destruir la verdad de Dios, cómo destruir a los hijos de Dios, cómo buscar destrucción en tu vida, en tu alma. No creas que esto es así tan fácil. Hay muchos temas que entran en agenda, como la homosexualidad, la selección de género, el lesbianismo, que ahora es tan común en todo el mundo. Todos esos temas forman parte del mismo plan para llegar a una misma dirección. Porque el único que está detrás de todo eso es la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Y él quiere destruir. Por eso es que el enemigo está enojado contra el matrimonio, está enojado contra la familia, y lo que está buscando es destruir la familia, destruir el matrimonio, porque si es capaz de destruir los mandamientos de Dios, también destruirá el matrimonio, porque solo hay dos vínculos que Dios creó en la creación: la adoración de Dios por medio de sus santos mandamientos y la bendición matrimonial. Y si Satanás logra vencer, y si Satanás logra destruir familias, procura que la tuya no sea una de ellas. Es momento de poner nuestra vida en manos del Señor. Es momento de poner nuestra vida en manos de Cristo. Porque solamente a través de la gracia de Cristo podremos vencer lo que se avecina. Porque las cosas que vienen son ataques difíciles, persecución religiosa, persecución política, persecución racial. Todas estas cosas vendrán, y vendrán contra los hijos de Dios. Y el que no esté en Cristo Jesús será presa fácil del enemigo, será destruido por el enemigo, será completamente ahollado. Por eso en esta hora te quiero pedir en el nombre de Jesús: no importa lo que estés haciendo, no importa dónde estés tú en este momento, eleva tu mente al cielo y dile al Señor Jesús: Señor, por favor ayúdame. No sé si seré capaz de soportar todo lo que vendrá muy pronto contra los hijos de Dios, pero de lo único que quiero estar seguro es que mi nombre estará escrito en el libro de la vida. Entra en mi vida, cambia mi corazón, cambia mi mente, cambia mi ser enteramente. Hazme más digno y más semejante a Cristo Jesús, mi Salvador. Hoy es el momento para que pienses en el futuro y digas: Señor, yo sé que pronto tú vienes, y cuando eso suceda, yo quiero recibirte para ir a vivir contigo eternamente. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y espero verte muy pronto, mañana a las 6 de la tarde. Revisa el horario de tu país.
mañana a las 6 de la tarde, hora de Europa, en esta misma página, para continuar nuestro estudio de la Biblia a través de este mensaje poderoso de las señales de los tiempos. Que Dios te bendiga y yo espero verte mañana. Bendiciones a todos.